sí había internet, pero éramos marcianos los que lo manejábamos, no era muy bien visto. Esta actividad son los mismos dueños de actividades como porcinocultura, avicultura. Entonces, gente que no le gusta mucho el cambio. Me imagino que actualmente ya manejan todo. Entonces, sí, en cuanto a esto, siempre que querías hacerles llegar algo, lo mandabas a la oficina, era como mandarlo a la basura. Los administradores les importaba muy poco lo que mandabas tú de información. Entonces, en función de este cuestionario, a pesar de que está muy completo, prácticamente a base de pistola tuvimos que ponerles un hasta aquí para que nos dieran la información, para que pudieran ser parte del proyecto. Les comentaba que lo aplicamos en 3 granjas en el sur de Sonora y 3 en el norte, en el sur de Sinaloa. Y seleccionamos las granjas en función de los quienes nos decían la verdad o que más o menos conocíamos que eran gente honesta y sobre todo que no fueran mentirosos, porque muchos pensaban que iba a haber dinero por participar y la verdad de que era, tienes una granja con problemas de enfermedades virales. Entonces nosotros durante el primer año vamos a implementar este cuestionario y vamos a obtener la información mes con mes de cómo lo haces, y el segundo año tú me vas a permitir manejar la granja a mí bajo un esquema de bioseguridad que tú no tienes, y yo te voy a ayudar a que implementes esas medidas en la medida de lo posible. Tú vas a poner dinero para hacer los cambios, y muchos se dejaron querer. De esos obtuvimos, de hecho, la idea eran 5 y 5 y finalmente terminamos con 3 y 3. Y mi pregunta para ustedes era, en estos esquemas que yo les preguntaba a ellos, ¿pueden ver el problema de bioseguridad en alguno de ellos? Ahora sí que para leerlo me tengo que salir, entonces, si de preferencia pueden activar el micrófono mejor. Aquí viene la corriente del agua marina. Tienen la toma de agua, la tienen aquí. La meten al proyecto, alimentan los camarones defecan en el agua, las aguas de descarga se liberan. Pones tus filtros biológicos y demás para no contaminar tanto, pero siempre va a haber una descarga que no es idéntica a la que tomas directamente de mar. En la actualidad ya se han hecho muchas mejoras en cuanto a ello, pero no es conveniente en este caso que descargues para que después vuelva a venir para acá y la vuelvas a rebombear. Entonces aquí estás contaminando tu sistema de alguna manera. Mucho o poco o lo que sea, no es un buen esquema. Entonces por aquí en el primer año yo les dije, ¿sabes qué? Mira, si quieres seguir participando, tienes que cambiar la toma de agua acá y tienes que descargar por acá, porque las corrientes marinas vienen en este sentido. Y si tú tomas el agua aquí, pues siempre va a estar agarrando agua limpia. Y si acá no le das el buen tratamiento, pues al menos no te va a afectar. Y por reglas, por ejemplo, en Sonora no puedes tener una granja pegada con otra, como en Sinaloa. En Sinaloa sí tienen todo aglomeraciones de granjas. Entonces en Sonora se hizo ordenamiento en el sentido de que ponías esta granja y 5 kilómetros para allá estaba la toma de otra granja nueva, y 5 kilómetros hacia el otro lado estaba la otra toma de la otra granja o la descarga, de tal manera que no se veía un impacto sobre el mar y sobre todo un impacto de proyecto con proyecto. Entonces sí nos alivió, porque luego me preguntan, oiga maestro, el cuestionario, ¿qué tan completo lo quiere? Pues qué tan comprometido estás con el PIA, ¿no? En este caso, con el sistema de bioseguridad. Tienes que ser detallista y de preferencia háganlo con algo que les apasione, con algo que les guste y sobre todo algo que les vaya a servir a futuro. Por ejemplo, pues selección de la larva, qué es lo que se ocupa para que tú compres el bebé de camarón. Y aquí vienen todos los detalles y es bastante sencillo. La edad, el tamaño, el peso, si está activo o no, si tiene buenos movimientos o andan nadando en círculos, su morfología, presencia o ausencia de microorganismos o de patógenos, que tenga su desarrollo branquial completo, que tenga como pinos navideños, las branquias, ¿no? Tienes que estar bien consciente de eso, que no tenga deformidades. Entonces son cuestiones muy sencillas que las puede hacer cualquier técnico, pero el diseño del formato lo tenemos que hacer nosotros.
y tenemos que acompañar a los técnicos hasta que el técnico esté súper calificado y ya tengas una persona que seleccione la larva que vamos a comprar. Prácticas de sanidad e higiene, desinfecciones de equipos, control de organismos silvestres, depredadores, vectores y plagas. O sea, es un trabajo titánico y la verdad es que vale la pena. A este documento le he sacado bastante jugo. Se los voy a dejar disponible, como les platicaba, ahí en el grupo. Y algo que quería también ver con ustedes, aparte de esto, ayer empezamos con un ejercicio en Excel, ¿no? Sí. Era en esta hoja que estábamos hablando sobre un estudio de mercado, que en Monterrey lo pagaban a 210 y que después en las otras ciudades 480 o 600 pesos kilo, ¿verdad? Y nos habíamos quedado que si nosotros teníamos una necesidad que teníamos que cubrir un mercado de 1,000 kilogramos al mes, es decir, una tonelada de camarón de 10 gramos descabezado, es decir, que la pura cola pesa 10 gramos. Entonces, de los 10 gramos, yo lo multiplico por 1.3 porque un tercio es el equivalente de la cabeza. La cabeza pesa un tercio más o menos, para darnos una idea. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que poner otro 3 para que sea más exacto. Y ya ese nos tiene que dar un camarón entero, porque obvio no vas a cultivar camarones sin cabeza, ¿verdad? Tenemos camarones que tienen que pesar 13.3 gramos para el momento de descabezarlos en la planta, pues nos dé una cola de 10 gramos, que es lo que está buscando el mercado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, maestro. Ahora vamos al estanque donde las había puesto, no sé si les puse el ejemplo, pero vamos sobre el A1. Cada una de estas pestañas es un estanque, es una hoja, una macro en Excel que la diseñamos entre varias personas y pedimos a un programador que lo hiciera porque nosotros no éramos ningunos expertos, pero sí teníamos que, imagínense que todo este carnaval que ustedes ven aquí, lo hacíamos en papel milimétrico en los 90s. La fecha, yo creo, esta hoja de cuándo es del 97, el ciclo 97-98, imagínense. Entonces, todo nace con sembrarlos un 14 de julio, porque así se presentó. Compramos 500,000 de camarones, 14,000, que son 514,000, ¿no? 74 camarones, obvio, una sobrevivencia del 100%, con un peso de 4 miligramos, lo cual nos da una biomasa de 2 kilos. Y obvio, pues no lo alimentamos porque fue el día que sembramos. Pero al cumplir una semana, nosotros muestreamos el estanque y sacamos camarones, al menos 100, y los pesamos, y nos dimos cuenta que pesaban 23 miligramos ahora, y que para que se moviera de 4 miligramos a 23 miligramos ocupamos 11 kilos de alimento. Para este caso, perdón, la biomasa era de 11 kilos, de 2 kilos se movió a 11 y ahora le dimos 67 kilos para que pudiera moverse de 2 kilos a 11. ¿Sí? Esta biomasa sale de multiplicar los camarones que están vivos por el peso promedio. Entonces en este caso, tuvimos una pérdida de un 5%, entonces ya no teníamos los 514,000, sino que teníamos 488,370, pero con un peso de 23 miligramos, lo cual nos da la biomasa de 11 kilos. Y para eso ocupamos 67 kilos de alimento. Entonces esto se llama factor de conversión alimenticia, la cantidad necesaria de alimento para producir 1 kilo de proteína, en este caso 1 kilo de camarón. Entonces, para esta semana, el factor de conversión era de 7.3, porque fue la primera semana, y así sucesivamente. Y lo que quería ver con ustedes en este caso es de que nada le impacta más a los costos de producción que el alimento. Por ejemplo, ¿por qué es importante un sistema de bioseguridad? Imagínense que va creciendo el camaroncito, y lo que estamos buscando aquí, la talla es de 13 gramos. La tenemos aquí, miren. Después de 15 semanas, con
casi 4 meses, ¿verdad? Son 3 meses y 3 semanas. La semana 15 llegó a 13.28. Entonces ya lo puedo cosechar para mandarlo a descabezar y que quede la colita de 10 gramos como me lo piden allá. Pero si yo lo hacía de esta forma, con esta densidad de inicial de 51.4 por metro cuadrado en una hectárea, entonces lo que me está produciendo aquí, en lugar de una tonelada, me estoy produciendo 4.50 casi 4 toneladas 600 kilos casi, en lugar de una. Entonces aquí el ejercicio para diseñar una granja debe ser más pequeña que esta, debe ser 4 veces más pequeña, poquito menos. Entonces por ahí el ejercicio que quería que vieran es que, suponiendo que ya para cosechar, aquí en la supervivencia, que no son más que fórmulas para obtener el número de organismos, si aquí, por ejemplo, tenemos una mortalidad fuerte causada por un virus o una bacteria, entonces, ¿cómo se ve impactado sobre la producción? Por ejemplo, aquí tenemos 4 toneladas 600 y el alimento que hemos gastado hasta ese entonces son 8 toneladas de alimento. El alimento vale $900 la tonelada. Entonces, 900 por 8, $7,200, ¿no? Sí. Sí. Imagínense $7,200, pero no hay problema porque tenemos aquí 4.5 toneladas, 4.6 toneladas, que si las multiplicamos por 600, pero estos son miles, ¿no? Esto lo tengo que cambiar a 4,600, ¿verdad? Estos serían pesos, ¿no? No, estoy mal, a ver. No, sí son 4,600 kilos, ¿verdad? Por 600 pesos nos da 2,760,000, ¿verdad? En el mejor de los casos. En el peor de los casos nos da 960,000 o 2,208,000. Entonces, más o menos de los $7,200. Acá, ¿cómo estaban tomando el dólar? En 20 pesos. En 20, ok. Entonces, en puro alimento van 144,000. Se lo restamos a esto y falta todavía la energía eléctrica, la nómina. Entonces, hay ganancia, por supuesto que hay ganancia, porque no pinta tanto. Pero fíjense el efecto, nuevamente regresando para acá. Imaginen que en la supervivencia, ¿dónde está la sobrevivencia? Aquí, a los 13 gramos, aquí donde dice 67, es este. Aquí en el 98, aquí ese 98 significa que estamos estimando que hubo una pérdida del 2% por semana. Suponiendo que ahí llegó un virus e impactó con un 50% de mortalidad en esa semana. Donde pega bien duro al número de organismos, ¿sí? Que lo multiplicamos por 13,28 gramos, 13.28, nos da 2 toneladas 300, pero aquí lo terrible es que los que se murieron ya habían comido balanceado el alimento. Siguen siendo las mismas 8 toneladas. Entonces aquí, la mortalidad, pues en lugar de ponerle 2,344, vean el esquema. $2,344, ¿verdad?
Sí. Entonces esto ya te deja frito, ¿no? Porque el alimento sigue siendo esta cantidad. Ese está fijo porque los que se murieron ya se lo habían comido. Entonces el problema de un sistema de bioseguridad va a radicar en que nunca se presente. Y si se llega a presentar una enfermedad, empezar a cosechar lo más grande y lo más sano que tengas para poder tener una oportunidad de levantarte en el negocio. Entonces, este tipo de ejercicio nos ayuda mucho en el sentido de en lugar de estas, yo lo que me di cuenta es que de forma automática, nosotros como biólogos o profesionistas, en mi caso, pues médico veterinario, estábamos perdiendo tiempo en papel milimétrico en pasar todo esto. Entonces, fui con un programador, le pedí que me hiciera esto, y aquí ya nada más, por ejemplo, si me estuvieran pidiendo camarón de 20 gramos, yo nada más lo único que tendría que hacer es ir al estanque A5 físicamente, agarrar muestreo del estanque de camarones y pesarlos de uno por uno, y suponiendo que el promedio me dé 20 gramos, ya nada más pongo aquí 20 gramos y luego cuánto alimento gasté en esa semana, le voy a poner que gasté 2.300 kilos de alimento. Entonces es todo lo que necesito yo para poder tener de un vistazo la problemática del estanque, si es que tiene una. Entonces, todo este montón de estanques le llamamos, nos hacen automático también un condensado de datos, y es a 4 semanas, es decir que es el muestreo actual y las semanas anteriores. Entonces, por ejemplo, si a mí me están pidiendo 13 gramos en este ejemplo teórico, pues todavía no se cumple, pero suponiendo que me lo hayan pedido entero, los 10 gramos, pues ya se cubre aquí esta semana con los 11 gramos, ¿verdad? Y si me pidieron, por ejemplo, 100 toneladas, pues ya la rebasé con 44 más, ¿no? Por decir algo. La verdad es que esta hoja a mí me sirve porque aquí vemos el A1 que estamos trabajando ahorita. Vienen por bloques en función de cómo se sembraron. El A1, 51.4. ¿Cómo es que estaba las 5.6 toneladas que habíamos platicado? El factor de conversión. Y si vemos esto, ¿cuál que ustedes creen que sea uno que nos pueda dar un dolor de cabeza? Por ejemplo, ¿en qué se basarían para saber si está teniendo problemas la granja o qué estanque de la granja tiene problemas en la actualidad? En función de todos sus parámetros. Uno sería fácil pensar en la supervivencia, ¿no? ¿Dónde viene la supervivencia? No viene, profe. No viene. Viene la población actual nada más. Ok, la población actual, viene la densidad y la densidad actual, ok, entonces por ahí te puedes dar una idea. Pero yo me fijaría en la tasa de crecimiento porque lo que me dedico es a engordarlos, ¿no? Y fíjense cómo están creciendo, el incremento semanal promedio, que es este de aquí. O el incremento semanal, en la última semana nada más, 1.7. Aquí hay uno con problema, ¿no? El A2 creció menos de 1 gramo en la semana. 0.31. Entonces, esto ya me permite, en lugar de ser un capturista de datos en el campo, me permite ser un analista y tomar decisiones, porque aquí yo les digo a mi equipo de trabajo, reunión, vénganse para acá todos. ¿Qué está pasando en este estanque? Porque tiene un crecimiento 0.31. ¿Lo repetimos o qué hacemos? O vamos a verlo, a ver qué está pasando. Porque de que está comiendo, y eso me preocupa. Si come y no crece, pues probablemente se me murieron y ya no tengo o qué está ocurriendo, ¿verdad? Porque está raro. O se me murieron en el último día, o qué pasó. Entonces te ayuda a tomar decisiones. Ahora, que crezcan mucho tampoco es conveniente, porque si crecen 2 gramos, ¿qué quiere decir? Que ya no traes. Y si esto está pegado a que no está comiendo mucho, pues a lo mejor no comen y están creciendo más porque tienen más espacio. Entonces son indicadores que te ayudan a tomar decisiones, pero el sistema de bioseguridad se justifica por el simple y sencillo hecho de cuidar la supervivencia, porque es el parámetro que más le afecta a lo económico en una corrida financiera.
Entonces, tenemos que abandonar un poquito, no abandonar, sino que adicionar a nosotros este tipo de movimientos y de manejos, meternos un poquito a la administración, ponernos un poquito en los pies del inversionista, porque en función de que nosotros conozcamos y tengamos el sentir de ellos, nos puede proyectar a ser más capaces, en el sentido de que buscar respuestas que ellos andan también de alguna manera buscando por otros lados. No crean que nos contratan y ellos están de brazos cruzados. Ellos siempre andan buscando con un asesor, con otra persona. Oye, ¿cómo está creciendo tu animal? Porque mira, en mi granja está creciendo 1.38. Hablando de toda la granja, ¿verdad? Pero este señor no tenía ni estos datos. Entonces, cuando entramos nosotros como equipo de trabajo, pues normalmente le dejamos esto a la granja a cambio. Y de hecho, este es nuestro, por eso lo traigo y se los muestro. Y son datos crudos que fueron manejados en ese año, ¿no? En ese ciclo. Normalmente hacíamos 2 ciclos y medio de esta naturaleza y podíamos sacar hasta 280 toneladas de camarón de 36 gramos. Eran las proyecciones que teníamos. Y por aquí viene un dato de proyección también regresando al estanque. Cada estanque tiene una proyección que también nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿qué proyección le muestro a quién? Esta yo la sé, la biológica yo la obtengo en la literatura. La económica es la que yo le doy al banco cuando me visita el banco a la granja. Yo le digo, mira, vamos así. Y la real, bueno, esta es la meta que nosotros tenemos. Y llevo una real, que esa real no se la enseño ni al dueño de la granja, porque son los datos que yo estoy manejando. Y la real, pues, es básicamente esta que está en azul, cómo está realmente creciendo el animal, dónde rebasamos la proyección económica, en qué semana la rebasamos, y la biológica, la que la literatura dice que ese camarón crece en función de la verde. Vean cómo aquí nos damos cuenta que estamos haciendo cosas diferentes para que crezca mejor. Al menos ahí le estamos ganando una semana de cultivo. Entonces son cuestiones que tenemos que empezar a involucrarnos para poder tomar decisiones y poder sobre todo prevenir eventos, ¿no? Teníamos un software muy parecido que también me ayudó a diseñarlo esa persona. Yo pagué de mi bolsa por ello. Y les voy a decir en qué radica el secreto. El secreto radica en que cuando hacemos este ejercicio nosotros tenemos un salario base. Y suponiendo este ejercicio lo hice en el supuesto de, vamos a ver cómo estuvo la F, voy a ponerle F2. ¿Dónde estás? Aquí está. Es el F33 menos el I33, F e I. F e I. Ok. El I. Sí. En el supuesto que a mí me hayan pedido 94 toneladas, en el solo supuesto, hasta aquí llegó mi proyección, esto es lo que yo le dije al dueño y ya lo cumplí. El equipo de trabajo éramos 5 personas, 5 profesionistas. Y abajo de nosotros teníamos contratadas alrededor de 30 o 40 personas más. Entonces el dueño me dice, no, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos una semana más. Y luego ven esto y luego la ambición les gana. ¿Sabes qué? Pues mira, brincamos de 90 a 110. Entonces, vamos a esperarnos una semana más. Ya brincamos de 90 a 127, casi 130. Y luego me dice, ¿sabes qué? Ya noviembre ya está muy fría el agua y aquí ya no va a crecer, ya de aquí va a ser pérdida en adelante. Y le digo, ¿sabes qué? Ya hay que cosecharlo. Entonces, nosotros prometimos esto y decidimos avanzar 3 semanas más para obtener esto. Entonces, si hasta 144 yo le resto la proyección que a mí me pidieron, me sobran 50 toneladas casi, que es el ejercicio que puse aquí. ¿Sí? Esas 50 toneladas, ¿cómo es? La negociación que nosotros hacíamos era que de estas 50 toneladas éramos dueños nosotros del 20%, ya éramos socios de esas 50 toneladas. Todo lo que saliera después de 90. Si hubiera sido esto, pues el 20% hubiera sido nuestro de esto, que eran alrededor de, pues no sé, a lo mejor 2 toneladas o no sé. En este caso, lo que nos correspondía a nosotros era una cantidad de dinero muy parecida a 2.100.000 cada 4 meses.
Si yo lo divido entre estos 2 millones de pesos, estoy considerando el precio de 210, miren, el precio nacional. Por ejemplo, si aquí le muevo al 480 que habíamos hecho el ejercicio, vean cuánto dinero es. Y si finalmente el camarón, perdón, si el camarón lo vendimos en Francia, el 20%, estás hablando de casi 6 millones de pesos. Y aquí lo dividí entre 5 personas, nos tocaría a los técnicos, a los encargados del proyecto que estamos al frente de él, nos tocaría de 1.200.000 casi a cada uno. Pero obvio, nosotros lo hacíamos dividido para 45. Teníamos un tabulador, entonces nos quedarían 132.000 si fuéramos parejos, pero obvio, los técnicos, los auxiliares, hay unos que son muy buenos, hay otros que no son tanto, hay unos que te llegan crudos o que te quedan mal o que no dobletean turno. Nosotros dobleteábamos turno y muchas veces vivíamos ahí para poder obtener estas ganancias. Entonces, ahí es donde es importante tener la administración de las manos, porque cuando el dueño se da cuenta que, ¿por qué no se me ocurrió a mí hacerlo esto? Entonces, el siguiente paso es o vuelvo a renegociar con él y pongo la vara más alta, en lugar de ponerle 90, pues para la próxima le voy a pedir 140 al canijo, para que no me rebase y no se lleve mi dinero, ¿verdad? Porque él está sintiendo que nos estamos llevando, de sus 50 toneladas, nos estamos llevando una parte de eso, que son casi 10 toneladas. Entonces, la ambición es muy bárbara. En el peor de los casos, nos repartimos como se debe repartir y normalmente nos tocaba siempre no sé, de millón para arriba, por ejemplo, y aparte repartiendo ya con la gente de manera, en función de su desempeño, de acuerdo a la estadística que teníamos de cada uno. Y aún así, muchas veces lo que hacía el dueño era contrapuntearnos a nosotros para que uno corriera al otro o alguien renunciara, y de esa manera, pues, entre menos burros, más solotes. Pero lo que pasó después es de que todos nos fuimos y estos números ya no los volvió a tener jamás. Es fecha que me lo encuentro en el aeropuerto y me dice, oye, pues qué numerazos, nadie los ha superado, pues qué lástima, ¿no? Pero fue el ejercicio de 5 profesiones diferentes, 5 profesionistas diferentes, entre ingenieros agrónomos, entre biólogos marinos, yo médico veterinario en este caso, había un ingeniero en acuacultura y había un ingeniero bioquímico. Entonces, la multidisciplina era el secreto del éxito. Y obvio, cuando les dije, oigan, saqué esta macro y me costó tanto, todos pusieron de la bolsa sin renegar ni nada. Y de hecho se la vendimos al dueño también. ¿Dónde le hiciste? ¿Qué te importa? Le hice aquí en Monterrey, justamente ahorita está encargado de un proyecto en San Diego. Este señor está defendiendo el atún mexicano. Está en San Diego, en la comisión del atún mexicano, aleta amarilla, y de la protección del delfín. Finalmente, pues todo pone las cosas en su lugar y pues cuando nos cruzamos, pues fue bonito porque él tenía la experiencia, pero no tenía las aplicaciones, y nosotros teníamos las necesidades para las aplicaciones, pero no teníamos la experiencia. Entonces, todo se arregló con algo de dinero y con cerebro, porque finalmente yo le pedí que era lo que quería, que era esto, y es algo bastante sencillo, que nada más vas al estanque, obtienes el peso, llevas cuánto alimento has dado diariamente, tienes el alimento semanal, y eso ya te da toda la estadística que requieres para tomar una decisión de cuándo cosechar, por qué cosechar y demás, ¿no? Entonces el sistema de bioseguridad pues trabaja única y exclusivamente sobre el factor más importante, que aparte de crecer, lo más importante es que sean vivos, ¿no? Que no se nos mueran. Y si se nos mueren, saber cuándo se nos enfermó para tomar decisiones. Y si se nos muere a media proyección, pues créanme lo que esto tiene precio. A lo mejor no tiene el precio que andábamos buscando, pero en función de lo que hemos invertido, a lo mejor ya podemos recuperar y ganar algo en lugar de perderlo todo. No sé si esté claro, no los quiero mucho abrumar con el ejercicio. Pero era la intención de traerles ese ejercicio que iniciamos ayer con el Excel.
Y la verdad de que basta con imaginar cuáles son las problemáticas. Finalmente uno va a trabajar en disolver problemas. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cuál es la capacidad que tienes para disolver una problemática? Eso es lo que se busca en la actualidad. Y si vas a ser empresario y tienes esa mente, pues no creo que te vaya a ir mal. Difícilmente. Cuando hay personas que no saben trabajar bajo presión, que le tienen miedo a disolver problemas. Uy, ahí viene y es bien rudo. No, tú tienes que ser el rudo, tienes que ser el que te tienen miedo, tienes que ser el líder, y, 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 y felicitar cuando hay que felicitar, y cuando no hay que felicitar porque salió algo mal, pues incluirte dentro del error. ¿Sabes qué? Nos equivocamos, pero hay que ver en qué nos equivocamos. Y una vez sabiendo, no ando buscando cabezas, no es cacería de brujas. Quiero saber en qué nos equivocamos, simple y sencillamente para que no nos vuelva a ocurrir. Redireccionar. No pasa absolutamente nada. Y por eso se llama equipo de trabajo. Tenemos que estar bien entre nosotros, porque una vez que se meten los jefes, los dueños, o si es una empresa familiar y se viene el hijo del dueño, el junior, no, nos ha tocado de muchas experiencias de ese tipo, y finalmente tú tienes que estar bien consciente y saberte manejar. ¿Sabes qué? Tú no me contrataste, yo solamente voy a hablar con tu padre, o con tu abuelo, o con quien sea el que me haya contratado. Y muchas veces me despidieron hijos de dueño, y iba a la oficina y ya me decían, ¿qué andas haciendo aquí? Pues tu hijo me corrió. Y ven para acá, y lo pone una regañada enfrente de mí. Pues más me amaba el amigo porque pues no me corrió. ¿Cómo se te ocurre? Y lo ponía como camote, ¿no? Y bueno, eso habla de que finalmente puede ser empresas familiares, pero hay que estar muy bien conscientes de cómo saberlas manejar y cómo sabernos proyectar, y por ejemplo también saber vender estas ideas, del sistema de bioseguridad. Cuando yo le propuse a los granjeros, pues muchos me decían, hombre, estás loco, eso no se puede hacer. Pues de entrada, no, si no se ha hecho es porque no debe ser fácil. Nadie está diciendo que sea fácil. Pero lo que sí te puedo decir es que si le llegas a pegar, vas a ser el primero en el mundo que le pegues a eso, y vas a ser asesor internacional en la implementación de este tipo de tecnologías, que fue lo que hicimos algunos de nosotros. No sé si tengan preguntas hasta aquí. No, profe, No, todo profe, bien, todo bien, padre. padre. Entonces, la idea es que entre más rápido ustedes decidan qué tema utilizar o con qué tema van a trabajar, pues mucho mejor, ¿no? Porque es más fácil orientarlos. El cuestionario es una locura. Profe, ¿Sí? Adelante. Yo ayer estaba buscando mi tema y me fui por de bioseguridad en la granja de porcinos, Sí. pero estaba buscando, por ejemplo, el organigrama, el croquis y varios conceptos, y no venía así tal cual porque pues hay muchos manuales en internet, y estaba checándolos y todo, y sí hablan de la infraestructura, todo lo que vimos ayer, pero no viene, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que a veces venían los organigramas o los croquis. Eso no venía. Entonces no sé ahí, por ejemplo, cómo le podría hacer para ir avanzando. Sí, mira, en este caso, lo ideal, por ejemplo, probablemente, si fuera tú, yo buscaría el teléfono de la Asociación de Porcicultores de Nuevo León, o de Chihuahua, o de Sonora. Te recomiendo la de Sonora porque yo es donde he visto las granjas más tecnificadas. Hay con mini split, unas condiciones muy padres para los animales. Obvio están confinados, ¿no? Y van a salir de allí en forma de cortes, desafortunadamente. Pero yo hablaría con uno de ellos y a lo mejor entrevistarlo por un chat o algo, y decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo es un organigrama de una granja? ¿Cuál sería el croquis del diseño de una granja? Si buscas manuales de buenas prácticas en porcicultura, buenas prácticas de manejo, yo creo que sí debe venir al menos el croquis. Yo sé que el organigrama, pues, a lo mejor no, pero sí te puedo orientar. Igual te puedo decir más o menos cómo se maneja una granja de cerdos, pero sí sería importante el croquis mínimo. En una granja de cerdos, por ejemplo,
¿sería solamente engorda lo que estás pensando o quieres tener reproductores y luego ya tener las crías y las crías engordarlas? Pues al menos yo estaba pensando nada más en el engorda. Solamente comprar lechones, engordarlos y llevarlos a buen fin. Sí, profe. Ok, entonces ahí no es más que corrales, por ejemplo, tienes que pensar en los... hay una que le llaman, se divide en 3 secciones, una que es recepción o iniciación, desarrollo y finalización. Y las 3 son dietas diferentes que se deben de emplear. La primera, la de iniciación, que son lechones los que vas a comprar recién destetados, es decir, que ya no van a comer leche de la mamá. Esos tienen que tener, la dieta es más cara y va haciéndose más barata conforme crece el animalito. Entonces, las fórmulas que se ven, las puedes encontrar en internet, normalmente para iniciación, desarrollo y finalización son diferentes y es más cara porque trae muchos subproductos lácteos, chocolates y algunos atractantes para que el marranito se le haga más atractivo comer el alimento balanceado que la misma leche de su mamá. Entonces el croquis puedes dibujarlo en función o simple y sencillamente, si ustedes ponen granjas acuícolas en México, en el Maps te lleva a las granjas, y si tú le pones granjas porcinas, pues obvio que también, o diseños, yo creo que es sencillo. Lo que sí, el organigrama sí es algo va a depender de cómo manejes, porque al llamarse zootecnia es un arte y cada quien lo hace de forma diferente. ¿Alguien más que tenga algo que...? Profe, con el ejemplo que dio ayer de la chava de la barber shop, yo me suponía que podíamos usar en cualquier habitación. O sea, yo elegí un restaurante y pues creo que la mayoría de mis compañeros están eligiendo granjas. No sé si le parezca bien o lo tengo que cambiar. No, un restaurante me parece bastante bueno porque es tangible, es bastante real. Sí, ahorita te respondo, Perla. Dame un segundito nada más. Si ven los conceptos de restaurantes, en la actualidad hay unos restaurantes que son a ventana abierta, que son transparentes, que tú estás como comensal y puedes estar viendo cómo cocinan. Ese es el reflejo de un restaurante con sistema de bioseguridad, que tiene la confianza plena de que estés viendo cómo hacen los procesos. Yo creo que está ideal, está bastante bien. No necesariamente tiene que ser una granja. De hecho, yo esperaría por la formación que fuera un poco más de hospitales o de clínicas dentales o de laboratorios. Pues de hecho, profe, también yo estaba checando los de laboratorio y de eso sí se hablaba. Por ejemplo, había encontrado como en sí un manual y venían así de que, pues no un croquis en sí, pero venían los modelos en 3D de los diferentes tipos de laboratorios de bioseguridad. El que también no venía pues era el organigrama, pero ahí sí mencionaban, o sea, sí venía el dibujo en 3D de cómo debe ser un laboratorio de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Claro, sí hay un poco más de información. Bien, Perla, Elena, entonces el PIA consiste en tratar o en diseñar un sistema de bioseguridad para una granja o para una operación, digamos, un hotel o un aeropuerto, o como bien una compañera dice aquí, un restaurante o un laboratorio, probablemente un hospital, una clínica, o inclusive para el transporte urbano en Nuevo León, con la problemática que hay actual. Bueno, pues este ejercicio del PIA siempre lo hacemos en vectores desde hace años, ajeno a lo de la pandemia, y era lo mismo. Básicamente ahora está un poco más sensible, yo creo que va a ser más sencillo para ustedes. Por ejemplo, sobre cuáles son las políticas que se podrían implementar como medidas de bioseguridad en transporte urbano en Nuevo León. Simple y sencillo.
Pues que usen cubrebocas principalmente. Que usen cubrebocas, ¿qué más? La carga de personas, el número de personas. Por supuesto, ¿cuánto estarías disponible a sacrificar como transportista del camión? ¿Cuánto deberías? A ellos les gusta traer 180% de capacidad, ¿no? Si es de 100, le meten el 80 más, ¿no? Pero ¿cuál sería lo indicado? Ayer estaba viendo el fútbol americano. Pues ahorita se estaba hablando de que como Sí. quiera bajaron el aforo y creo que en muchos lugares ahorita lo bajaron a 20. Entonces, lo ideal también sería que a lo mejor en el camión de su totalidad nada más fuera el aforo de 20. Pues en la NFL están permitiendo creo que el 30 o el 40% de la totalidad del estadio. Yo creo que por ahí debe andar, ¿no? No debe rebasar ni acercarse al 50. Porque luego hay brutos que dicen que el camión no contamina y que ahí no se contagia a nadie, cuando es una verdadera estupidez, ¿no? Sabemos todos que como van todos apeñuscados o vamos todos apeñuscados en el metro, pues es complicado, ¿no? Pensar que no te vas a contagiar. Otra cosa importante es que no lo mencionaron, bueno, el cubrebocas, pero luego decimos como medida, agentes el gel antibacterial, ¿no? ¿Y a qué se están enfrentando en la actualidad? ¿A una bacteria o a un virus? El virus. Es más factible que abran las ventanas y eso, que haya ventilación. Que haya ventilación, por ejemplo, que primero el aforo, que no vayan más que el 20%, que vayan bien ventilados, en lugar de gel antibacterial, que pues sean antivirales, realmente, que es lo que requerimos, ¿verdad? Porque si yo me pongo antiviral en las manos y de repente arranca el camión como acostumbra y me tengo que agarrar de un tubo, pues yo lo que me ha tocado, las veces que me ha tocado, pues trato de apoyarme con mi antebrazo haciendo presión hacia arriba para tratar de no agarrarme del tubo, pero pues si ya lo voy a agarrar, al menos que traiga el antiviral en las manos, ¿no? Y eso me sirve a mí, me da un tiempo, no es paranoia, es un sistema de bioseguridad. Finalmente me da tiempo a llegar a otra estación y ponerme otra vez antiviral en las manos, ¿no? Que por ahí hay varios disponibles en el mercado y el ejercicio tiene que ver con eso también, ¿no? Dependiendo del nivel de bioseguridad con el que vayan a trabajar. Lo hago individual porque es más fácil evaluarlo de esa forma, es mucho más sencillo. Cuando es en equipo normalmente no funciona del todo. Pero yo ahorita ya como que encontré en sí un modelo de lo del corral de engorda. Sí, cuando son bebecitos son en jaulas elevadas y luego ya los bajan a corrales. Entonces por ahí busca jaulas elevadas también en lechones. Sí, también viendo aquí un modelo dice jaula portátil adaptable para pequeños y medianos criadores, material de madera. Sí, justamente. Los pisos son de plástico, de metal plastificado. Le ponen un baño de plástico a la jaula metálica para que no se... A los animalitos esto les gusta, entre más los bañen, más comen. Y entre más duerman, más crecen. Es como un bebé. Entonces normalmente se la llevan entre comida, baño y dormir. Entonces por ahí también es habitual mojar las jaulas cuando bañas a los lechones y normalmente se oxidan y se friegan. Entonces cuando las hicieron plastificadas, pues ya se olvidaron del óxido, porque el material inoxidable es muy costoso, el acero inoxidable. Sí, por ahí hay muchos diseños y vas a encontrar más. Inclusive yo sí casi seguro que vas a hallar hasta el organigrama. Es cuestión nada más de terquearle. Entonces alguien lo puede hacer sobre acuacultura o sobre un aeropuerto. Entonces ahorita es bastante sencillo hallar información sobre el tema. Y la idea de esto es de que hagan un ejercicio que les pueda servir a futuro. En mi caso, pues me tocó enfrentarme a enfermedades terribles, virales, que en el caso de los camarones, pues llegan por pequeños artrópodos que están en el mar y que son algunos inclusive unicelulares. ¿Cómo te puedes imaginar que sea unicelular y que traiga una carga viral terrible, ¿no? Pero pues ocurre. ¿Algún otro Profe, ¿y la comentario? rúbrica la va a subir? Sí,
yo creo que la subo junto con el cuestionario, pero en teoría debes de tener una introducción, evidentemente el título, la introducción. En la introducción pueden incluir antecedentes, qué es lo que, cuándo iniciaron con esas técnicas, quién fue el que dio los primeros pasos y así hasta la actualidad, por ejemplo. Debe de tener, evidentemente, una justificación por lo cual es importante implementar el sistema de bioseguridad, cuáles son las razones por lo cual es importante. Ya hablamos de ello un poquito. Debe tener un objetivo general y algunos particulares que nos ayuden a cumplir el general. Debe tener una misión y una visión a futuro también. O sea, la misión se trata de esto y la visión es lo siguiente, hacia dónde vamos apuntando. Estoy trabajando actualmente sobre esto que tengo armado, pero mi visión es esta, voy hacia allá, saber a dónde voy. Posteriormente, la identificación de riesgos dentro del proyecto, las medidas que se van a implementar o para como medidas de corrección, si existen o no equipos e implementos, sustancias y demás que se van a utilizar también, políticas de movilidad dentro del proyecto, quién entra a cuál área y quién no entra, las restricciones y todo eso, o normativas que se vayan a generar de ahí. Además de equipos y de la implementación, obvio el cuestionario por separado, el cuestionario lo tienen que diseñar aparte en un archivo diferente. Y por último, pues un buen cierre, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones, con qué se quedan de esa actividad y la literatura que se requirió para lo mismo? De todas formas, subo la rúbrica de los componentes que son necesarios para esto. Profe, nada más una pregunta. En las de identificación del riesgo, ahí se refiere a lo que son todo lo de las enfermedades y eso, ¿verdad? Por ejemplo, sí, ahí te sirve mucho el croquis. Por ejemplo, ¿dónde llevaría el riesgo mayor de que tus animales se enfermen en la engorda? Entonces tienes que checar un calendario de vacunación, a qué edad y qué vacunas tengo que implementar. Compras un perrito, no nada más lo compras así, tienes que desparasitarlo, tienes que vacunarlo, tienes que llevarlo con el experto para que te dé el carnet de vacunación como un bebé. En el caso de la engorda de lechones, para llevarlos al rastro o a la planta TIF, después de un tiempo de engorda, pues también tiene un calendario de vacunación, de desparasitación, de vitaminación, el manejo normal. Entonces ahí, en cada área, en cada sección, hay una serie de riesgos, los cuales tienes que identificar y tienes que evitar. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor problemática que se tiene con los lechones o con los cerdos de engorda? Pues deben de crecer todos parejitos, porque son como nosotros, apenas ven a uno güerito y ya se lo están tragando vivo a carrilla. Pero esto sí, definitivamente que se muerden, se arrancan orejas, o sea, lo aporrean entre todos. Entonces, al más chaparrito o al más grandote. Entonces, el más chaparrito siempre lo tenemos que meter con una camada más joven, a pesar de que es más viejo. Y él, por ser digamos, de los que fueron de alguna manera separados del grupo, él no se comporta mal con su nuevo grupo. Al contrario, es aceptado y normalmente lo siguen, pero él no va a andar mordiendo a los demás ni aporreando a los demás. Y al más grande también, y si es albino también. Entonces tienes que hacer una selección, identificar cuáles son los riesgos. Igual cuando te metes a hacer manejos para, por ejemplo, mover a uno de ellos, hay muchas técnicas que tienes que leer por ahí para saber cuáles son los puntos críticos de control en la faena de engordar un lechón para llevarlo a 80 kilos, 90 kilos, 120 kilos, no sé cuál sea el objetivo de lo que vayas a hacer. Pero yo creo que sí, el calendario de vacunación y de desparasitación y de vitaminación tiene que estar forzadito ahí como puntos críticos, ¿no? Sobre la marcha, igual me pueden estar escribiendo y mandándome información que yo los puedo retroalimentar. Pero la idea es de que ya más o menos vayan definiendo su tema.
No sé, Perla, si te quedó claro o te confundimos más con lo que estamos platicando. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, ¿sí lograron en el chat lograr poner asistencia? Sí. Ok, de todas formas voy a hacer una lista ahorita de los que estamos actualmente. Ok, pues entonces nos vemos la semana que entra, en lunes, ¿no? Bueno, más otra pregunta. ¿Esto Sí, lo vamos sí. a hacer en Word o en PowerPoint? Es que lo tenía anotado en PowerPoint, pero no sé si va a ser va a seguir ahí o, bueno, no sé si en Word es más fácil para mí. Yo creo que PowerPoint, porque te tienes que ser selectiva de seleccionar lo más relevante de lo Ah, de bueno, Word. ok. Igual el cuestionario. El cuestionario puede ser en Word o en PDF, como gusten. Ah, bueno. Ok, pues entonces que tengan bonito día, cuídense mucho. Estamos en contacto y por el chat, por cualquier cosa. Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente. Gracias por la paciencia también. Gracias, profe, nos vemos. Saludos.